Muy bien. El ejercicio 1 dice: la ecuación para el cálculo de potencia eléctrica es la siguiente. W igual a V por I. La ecuación para el cálculo de voltaje es V igual a R por I, donde W es la potencia en watts, V o V es el voltaje en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Realizar un diagrama de flujo para calcular la potencia y la resistencia, pidiendo el valor del voltaje y la corriente. Entonces, en la parte de análisis, diríamos que la entrada nos está dando el mismo planteamiento, ¿no? Porque lo que nos dice es que hay que pedir el valor del voltaje y la corriente. Voltaje y la intensidad de corriente. Esa es la entrada de información. En lo que se refiere al procesamiento, dice acá que se utiliza esta fórmula para hallar la potencia y esta otra fórmula para hallar el voltaje. Ahora, lo que nos piden a nosotros está bien, esto es W, que es la potencia, pero también nos dicen que tenemos que calcular la resistencia. Acá no tenemos despejada la corriente, digo la resistencia, o sea que podríamos despejar acá. Lo que hacemos simplemente es que esta variable o la corriente que está multiplicando se vaya a dividir y nos quedaría que sería V dividido entre I, voltaje entre corriente, entonces igual a resistencia. En el procesamiento lo que tenemos que hacer es entonces calcular esta fórmula y luego esto, y ahí vamos a tener la potencia que nos pide aquí, la resistencia. Y en la salida lo que necesitamos es la potencia, o sea, W. Podemos escribir así. Lo que necesitamos es informar o dar como resultado la potencia y también la resistencia, que nosotros lo hemos almacenado en nuestras fórmulas, estamos manejándolo como la letra R. Eso es lo que tenemos que hacer. Un diagrama de flujo donde en la entrada pidamos dos datos, voltaje y corriente. En el procesamiento vamos a aplicar dos fórmulas, una para calcular el voltaje y otra para calcular la resistencia. Y en la parte de salida, lo que vamos a hacer es mostrar lo que hemos calculado antes, la potencia y luego la resistencia. Y eso lo vamos a hacer entonces acá. Tenemos el programa donde dibujamos nuestros diagramas de flujo. En la entrada de datos hemos dicho que necesitamos voltaje y corriente. Entonces voy a poner el símbolo de V para que entre a esa variable. También voy a poner I para la corriente. I viene de intensidad.
Y después en el procesamiento hemos dicho que tenemos que aplicar dos fórmulas en este caso. Entonces coloco mis símbolos para hacer procesamiento. El procesamiento consiste entonces en calcular la potencia. Eso lo estoy llamando W. Y la potencia había sido el voltaje multiplicado por la corriente. Pero también quiero calcular la resistencia. Entonces voy a poner otro símbolo para hacer este otro cálculo. Y el cálculo es que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. La fórmula entonces sería esa. Lo que falta ahora es mostrar la potencia y luego la resistencia. Y con eso ya. Con eso está resuelto. Pero vamos a verificar. En este caso, con este programa podemos utilizar este botón que es para ejecutar el diagrama de flujo. Y ahora estoy en la ventana en la que se está ejecutando el diagrama de flujo. Voltaje voy a poner un valor de 80. La corriente voy a poner una corriente de 3 amperios. Y eso es todo lo que me va a pedir, porque luego ya va a mostrar la potencia y luego la resistencia. Entonces la potencia es 240 y la resistencia es 26. Nuestro diagrama de flujo está funcionando bien. Vamos a mejorar un poco esto, porque acá, por ejemplo, dice 240 y nosotros tenemos que fijarnos acá y ver qué es el dato que está mostrando primero. Y como es W, que es potencia, entonces asumimos que es 240 corresponden a la potencia. Pero podemos hacer algo mejor que eso. Podemos hacer que salga escrito potencia igual a 240. Entonces hagamos eso. Eso se puede hacer acá. Puedo poner entre comillas potencia igual, cierro comillas y luego coloco una coma. Así. Potencia, como está entre comillas, es un literal. Se va a mostrar tal cual nosotros lo escribamos. Así, potencia igual en este caso. Y después de eso, para eso viene la coma, recién coloco esta W. Esta W no está entre comillas, o sea que no va a mostrar W, sino que va a mostrar el valor que hay en la variable. Veamos. Al ejecutar y poner los mismos datos, 200, no, eran otros datos, pero bueno, igual. Aquí me sale un error, entonces voy a cambiar de símbolo. Comillas dobles. Estoy usando comillas dobles y luego W. A ver, vamos a ver ahora si lo ejecuto. Voltaje 80, corriente 3. Y entonces me ha salido así. Potencia igual a 240. O sea que es diferente respecto a lo anterior, ¿no? Antes me salió solamente el número 240. Así como este 26 de acá abajo, igual. En cambio ahora está un poquito más claro porque dice la potencia es igual a 240. Incluso podría haber colocado que aquí al lado diga watts.
240 watts. Y aquí abajo también sería bueno que diga resistencia igual a 26 ohms. Entonces eso lo puedo hacer de esta manera. Acá primero, entonces entre comillas diríamos resistencia igual, cierro comillas, luego coma. Voy a agrandar esto para que se vea así. Potencia igual y me va a salir el valor de la potencia. Resistencia igual y me va a salir el valor de la resistencia. Y si yo quisiera, como decíamos, que me salga así con watts, podría aumentar acá y poner una coma y entre comillas también watts. Lo mismo que aquí podría sacar algo como ohms. La resistencia se mide en ohms. Entonces podría colocar coma, comillas, ohms. Veamos esa ejecución. Me está pidiendo V, que sabemos que es el voltaje, aunque podríamos hacer que nos pida de una mejor manera, ¿no? Que nos diga, introduzca el voltaje en voltios, por ejemplo. Bueno, eso lo haremos después. La corriente 3. Ahora nos sale potencia igual 240 watts, resistencia igual 26 ohms. Todo está muy junto, podríamos separar, pero eso es solamente colocar los espacios nomás donde nosotros queremos que salgan, ¿no? Por lo pronto hemos mejorado bastante. Ahora, ¿cómo mejoramos lo de acá arriba? Esto de B y I, y además I. Sería bueno que diga voltaje y corriente. En este caso, si yo quiero que antes de esto me diga qué dato me está pidiendo, entonces puedo colocar un símbolo de salida de información. Antes de pedir la información, puedo colocar acá entre comillas y que me diga voltaje. Entonces eso me va a salir en la pantalla y me va a pedir el voltaje. Lo de bueno va a ser es que yo ya voy a saber qué me está pidiendo, o sea, no solamente V, sino que me está pidiendo muy descriptivamente voltaje. Entonces lo mismo podría ser acá para corriente. Entre comillas podría colocar corriente. Me muestra voltaje porque es salida de información, ¿no es cierto? No es que siempre tiene que ir al final, puede ir al principio. La cosa es que nosotros queremos mostrar algo al usuario, entonces colocamos un símbolo de salida de información. ¿Qué es la salida de información? Es un mensaje que dice voltaje y luego hay una entrada de datos, es decir, nos pide la información del voltaje, yo le pongo 80. Luego me muestra otro mensaje que dice corriente y luego me pide el valor de la corriente, hace los cálculos y me muestra esto como ya sabemos. Entonces puedo ejecutar esto. Aquí está, esta es la ejecución. Me está diciendo voltaje y entonces claro, ¿no? Ahí pongo lo que es el voltaje. Corriente, entonces pongo la corriente que corresponda. Y la salida que ya hemos visto, donde me avisa que la potencia es 240 y la resistencia 260.